porque así como que no quiere la cosa, tú me metiste en el tema y entramos al tema. En general, la Odisea se lee de varias maneras y hay varias interpretaciones al respecto, ¿no? Se lee como un libro de aventuras, ¿m? Básicamente. Hay quienes asocian, digamos, la Sinbad y ¿cierto? El cuento, digamos, Sinbad, que aparece en las Mil y una noches, con las aventuras también de Ulises, ¿no es cierto?, de la Odisea. Eh, Hay muchos que dicen que la Odisea está fundada o se funda mucho en el mito de los argonautas. Ahora, la verdad es que se sabe poco porque los argonautas, la historia y la leyenda de los argonautas, es una leyenda que quedó fijada recién en Alejandría, como en el 200 y algo antes de Cristo, ¿no? ¿Ustedes conocen esa historia de los argonautas? Más o menos. Repasarla. No, yo nada, en absoluto. Eh, en en el universo legendario mítico griego hay dos grandes viajes, dos tipos de viajes, ¿no? Hay un viaje que es el viaje de Jasón, el primero que en la nave Argo, por eso se llaman argonautas, ¿no? Que tiene como misión ir a buscar el vellocino de oro. El vellocino en realidad es una piel, es la piel de un cordero, que es una piel de oro eh, de un carnero alado que salva a estos niños, a Frixo y Helén, que iban a ser asesinados por su padre o su madre, y los lleva a la Colquíntide, eh, donde era reina, o era princesa más bien Medea, ¿no? Hija de Eetes, el rey que además era descendiente del sol. Entonces, el viaje este que organiza Jasón, que es un héroe antiguo, como idea, ¿no? Lo organiza armando un barco, construyendo un barco que se llama Argo, ¿no es cierto? Y donde su tripulación es una tripulación constituida por grandes próceres, héroes y dioses, ¿no? Entre los que figuran los dioscuros, es decir, eh, Castor y Polideuces o Castor y Pollux, que le llaman, Heracles mismo, etcétera, varios otros, ¿no? Heracles Hércules, digo, ¿no? Y que es un viaje que tiene un par de hitos similares a los de la Odisea, que son uno con las islas flotantes, ¿no? Que ya vamos a entrar en ese punto cuando entremos al canto séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿no? Eh, que son las simplégadas que le llaman, ¿no? Que aparentemente hacen referencia a lo que es lo que nosotros llamamos el Bósforo hoy en día o los Dardanelos, uno de los dos. Porque lo que cuenta en el fondo el viaje de Jasón es el viaje, en el fondo, desde Grecia, esto es en la zona de Magnesia, en la ciudad, desde la ciudad de Volos, al borde del monte Pelión, que tenemos que ir al monte Pelión. Un amigo mío tiene casa ahí, así que de su casa se ve esa playa, de donde salió Paseo curso. de donde salió Jasón. Y es un viaje al Mar Negro, ¿ah? Al Mar Negro y específicamente a la zona de lo que nosotros podríamos llamar hoy en día Georgia, ¿m? Tiflis o Tbilisi. No hay mucha certeza de que sean lo mismo, pero a mí no me cabe ninguna duda de que son lo mismo, ¿m? Porque es una zona del Cáucaso, caucásica, y Georgia es Cáucaso, ¿no? Entonces, además, eso está emparentado con los pueblos que vienen del norte, ¿no es cierto? Los escitas llamados después. ¿M? Y también aparentemente debe ser en tiempos del auge del imperio hitita, más o menos esa historia. Es una historia más bien dentro, digamos, del periodo de los estratos, digamos, históricos. Yo podría imaginar que más bien se trata de una historia de los primeros estratos micénicos, ¿no? La Odisea es un viaje
que dicen, y por eso le llaman un viaje de aventuras a algunos, otros sostienen que la Odisea es una suerte de texto en clave, en código secreto, para anunciar o mostrar lugares a futuros marinos que vayan en las colonizaciones, digamos, hacia el oeste de los pueblos griegos, ¿no? Que hay varias coordenadas geográficas que se pueden eh, deslindar, y de hecho, a partir de ahí, ¿cierto? Se han hecho algún tipo de mapas, se han aventurado algunos mapas, ¿no? Varios estudiosos han inventado mapas y han puesto dónde está la isla de Ogygia, dónde está Calipso, ¿no es cierto? Algunos la ponen al norte, otros al sur, otros fuera del Mediterráneo, etcétera. O sea, en realidad es un juego muy entretenido de especulaciones, ¿no? Por otro lado, sin embargo, en la Odisea es un poema que goza de ser contemporáneo en el fondo de otro poema que creo que hice una referencia yo en la primera sesión, que es el poema de Hesíodo, Los trabajos y los días. ¿Ah? Los trabajos y los días es una obra que es más bien, ¿cómo se dice para otro? Una invitación o una exhortación más bien a ocuparse del trabajo de la tierra, ¿m? Y a abandonar en el fondo las prácticas más bien de orden oligárquico aristocrático, ¿no? Es un poema que trata de la disputa de Hesíodo con su hermano Perses, en que en el fondo le dice, déjate de andar peleando en tribunales por parte de una herencia que ya no te corresponde porque ya te di la tuya, y dedícate al campo. Y entonces en ese poema da cuenta, he sido de, creo que se referencia a eso, ¿no es cierto?, de observaciones de la naturaleza, muy en qué, cuáles son los meses que para navegar, cuáles son los meses para no navegar, en qué época del año se siembra, cómo no se siembra, de qué manera se comercia, cómo se comercia, etcétera, ¿no? Eh, que hace una suerte como de llamado, en el fondo, a una realidad concreta, ¿no? Que va más allá, digamos, eh, o que más bien, de más allá, se contrapone a la tradición aristocrática que sí está presente y muy presente en la Ilíada, ¿no? La Ilíada es un poema claramente aristocrático, es un poema en que se exalta la virtud, digamos, ¿no? Es lo que llamaba Jäger después la gran virtud helénica, ¿no? De el varón hermoso, rubio, de buena habla en el ágora, ¿no es cierto? Conductor de hombres, ¿no? Jefe ejemplar y generalmente emparentado con los dioses o teniendo, digamos, alguna iluminación divina o alguna protección especial. Ese es el caso, y hacíamos referencia la otra vez, ¿no es cierto?, en la Ilíada, caso de Ajax, el caso de Diomedes, el caso de Filoctetes, etcétera, etcétera, todos estos sujetos, Agamenón, Menelao, Odiseos incluso, ¿no? En que lo que se exalta fundamentalmente ahí, ¿no es cierto?, son los combates singulares, es decir, hay un gran interés en el fondo y una gran acentuación acerca de los valores individuales, ¿no? Que es muy propio, en términos ya de análisis histórico, es muy propio de las sociedades burocráticas, ¿no? Llamadas así, sociedades burocráticas, entendemos, digamos, los reinos como el imperio hitita, el imperio egipcio, el imperio babilonio, asirio, ¿no? Y el mismo universo micénico, ¿no? En que las ciudades, digamos, se construyen alrededor de los palacios, son los palacios los centros, digamos, políticos, ¿no? Eh, el llamado de Hesíodo a la tierra, al trabajo en la tierra, en el fondo, es casi un reclamo, podríamos, si extrapolásemos, podríamos decir que es casi un reclamo de clase, ¿no? Es decir, los que hacemos la pega, en serio, somos los que cultivamos de verdad, ¿no es cierto?,
la tierra, los que producimos los bienes, los vinos, los aceites, ¿no es cierto? Que cuidamos las cabras, los animales, etcétera, ¿no? Eh, Se nos fue Natalia. Ya viene, ahí viene. Eh, La Odisea es un poema, a mi juicio, muy complejo, precisamente porque atraviesa todas estas dimensiones, en el fondo, sociales, ¿no? Por un lado, nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto?, en las cuatro rapsodias iniciales, la Telemaquia famosa, ¿no? Todo un universo que es el universo que nos remite al mismo universo de clase o al mismo universo aristocrático, ¿cierto?, de la Ilíada. ¿Mm? Hablamos de hombres, ¿no es cierto?, prohombres, que son conductores de hombres, digamos, ¿no? Próceres, ¿no? Los grandes próceres, ¿no? Y nos encontramos también con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Con un prócer, ¿no? Y que me parece que quizás lo más potente, ¿no? Que parte de cero aquí, ¿no? Entonces, si bien uno podría pensar que la Odisea es también un texto en clave para marinos para que descubran, ¿no es cierto?, los lugares donde habrán de hacerse las nuevas colonias, digamos, ¿no? A mí me parece un poquito extrapolado en lo personal como criterio para, porque el pueblo griego es un pueblo navegante, fue navegante antes de la caída de Micenas y siguió las huellas del pueblo fenicio del que aprendió el alfabeto, ¿no es cierto? O sea, por alguna razón hay una suerte como de relación tan prolongada, digamos, con el universo fenicio, porque son pueblos de navegantes. O sea, su historia tiene que ver con la navegación, o sea, atravesar desde el Peloponeso hasta Troya, ¿no? En esos barcos tan pequeños. eh, Presupone que haya una cierta calidad de navegantes más o menos avesados, ¿no? Surcaron el Mediterráneo, tenían la ruta del, ¿cómo se llama? El estaño, ¿no es cierto? O sea, el estaño venía en la Edad de Bronce al Mediterráneo, provenía de las Islas Británicas, básicamente. Sí, a través de comercio directo, es decir, si había embarcaciones que salían desde Gibraltar hacia el Atlántico y subían hacia las Islas Británicas, es una posibilidad, o la otra que hubiese sido por medio, ¿no es cierto?, de las colonias de Marsella o la de Cádiz, ¿no es cierto? Pero son colonias muy antiguas, es decir, hay un movimiento marítimo ahí bastante antiguo, por lo que me parece un poco aventurado querer ver en la Odisea un texto en clave, ¿no? También este es indudablemente un texto de aventuras en el que hay mucha mentira de marinero, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero también, y yo creo que esto es lo trascendental de la Odisea, es un texto que comienza por primera vez en paralelo con otras manifestaciones del pensamiento o del quehacer, digamos, intelectual. Comienza a hablar del individuo, del hombre en sí, como entidad que es capaz también de valerse por sí, ¿no? Eh, Tenemos el caso, por ejemplo, en paralelo, quizás un poco posterior, ¿no es cierto? Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, porque no sabemos a ciencia cierta cuándo fue eh, puesto, fijado, ¿no?, el texto de la Ilíada, el texto de la Odisea. Algunos sostienen que el texto fue fijado en época de Pisístrato, el tirano Pisístrato, esto es alrededor del 560 a.C., ¿no? Y tenemos, ¿no es cierto?, a un poeta como Arquíloco del siglo VII, ¿no? Más o menos, ¿siglo VII? Sí, del siglo VII, que es un poquito posterior, supuestamente, ¿no es cierto?, a Homero y a Hesíodo, ¿no? Pero que ya también habla de sus rabias personales, ya se enfrenta desde su individualidad, digamos, al universo, ¿no? Y recupera para sí valores que ya dan cuenta de que no se pertenece
al, al universo social por pertenecer a un determinado jefe o a una determinada casa, sino que se pertenece por ser quien es él, ¿no? Eso le permite a él eh, escribir ese poema tan maravilloso en que dice más o menos así, porque no me lo sé muy bien de memoria: algún sayo estará gozando con mi escudo que dejé abandonado en unos matorrales. ¿Qué me importa a mí si salvé la vida? Ya luego encontraré un escudo mejor. Eso totalmente contrapuesto, ¿no es cierto?, a lo que es a la idea de la Ilíada, ¿no? La idea como de la necesidad de morir a ultranza si se defiende algo en la guerra, ¿no? Y también, un poquito más tardío, ¿no es cierto?, nos aparece el universo de Safo, que para mí es una gran poeta, en que nos habla, ¿no es cierto?, del reconocimiento de los procesos individuales, de los procesos internos del espíritu, ¿no? Las sensaciones, las emociones, que trata de nombrar lo que le va ocurriendo a ella con sus emociones. La Odisea está dentro de ese espacio, ¿no?, que es el espacio que también comienza a perfilarse un poco en la indagación filosófica, que es cierto, nosotros sabemos que es más tardía porque le concedemos a Tales, ¿no es cierto?, eh, el ser el primer filósofo jónico, pero la verdad es que no sabemos si él es también es la continuidad de una cadena de pensamiento anterior, ¿no?, que viene gestándose un poco de antes y que tiene que ver, ¿no es cierto?, seguramente con este fenómeno histórico del fin del imperio o del universo civilizatorio micénico, ¿no? En fin, dicho esto, como libro de aventuras a mí me encantaba cuando niño, y a medida que lo fui leyendo me fui dando cuenta que quizás la parte más interesante es precisamente este juego, si es que podemos llamarlo así, ¿no?, del hombre que va descubriéndose a sí mismo, ¿no? Yo creo que lo que nosotros seguimos, si miramos bien la trayectoria, por eso no quiero dejarlo más para el final, ¿no? Pero si nosotros miramos con una cierto escepticismo, quizá, nos vamos a dar cuenta de que hay un proceso en el héroe de reencuentro verdadero consigo mismo a través de los distintos episodios que él va pasando, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¡oh, qué envidia, Rodrigo! Salud. Eh, Aquí partimos, ¿no es cierto?, se pone en práctica aquello que había sido acordado en el canto primero. Volvemos, digamos, ya frente a la pregunta que durante los 4 cantos iniciales nos hemos hecho: ¿está vivo o está muerto Odiseo?, ¿no es cierto? Ujú. Eh, que ha logrado, yo creo que a varios en la lectura, porque a mí me pasaba cuando leía y volvía a leer, ¿no?, que engatusaba con la pregunta si estará vivo o no estará vivo, ¿no? Nos viene a responder que efectivamente sí está vivo, nos vuelve atrás en el tiempo, ¿no es cierto? Y nos confirma que finalmente la decisión de Zeus, ¿no?, es ya un hecho, ¿no? Todo eso que ha quedado en suspenso al principio, porque dice ya, le vamos a decir al argifonte Hermes que vaya, pero nadie le dice, nadie le da la orden, o sea, queda en un preacuerdo, digamos, ¿no? Y por eso, en esta sesión de los dioses, vuelve a enojarse Zeus con su hija Atenea, ¿no es cierto? Le dice: hija, ¿qué palabra ha salido del No vallar de salió tus del dientes? vallar de tus dientes. ¿Mm? Una expresión maravillosa, ¿no? Eh, y se pone en práctica, ¿no? Y se pone en práctica este proceso, digamos, de rescate de Odiseo. Pero el Odiseo que nos encontramos con un Odiseo que nos revela varias cosas, ¿no? Y antes de seguir, les pregunto a ustedes cómo les fue con la lectura. ¿Qué descubrieron algo que les haya llamado la atención?
eh, Mm. Bueno, a mí me Ahora. sorprendió. Mm. Perdón, No, no, no. perdón. Adelante, dale, adelante. Rodrigo. Dale, dale. No, decía que a mí me sorprendió el cambio de tono o de cambio de la escritura para bien en estos dos cantos. Es decir, lo encontré una belleza impresionante. La calidad del relato es extraordinaria. Y la capacidad para transportarnos a esas olas vinosas, a esos vientos que la balsa y después todo el episodio de la llegada a la Tierra de los Feacios y el encuentro con Nausicaa. Nausicaa es bellísima la historia, es como la cuenta, cómo la desarrolla. Eh, y, mm, y me hizo pensar, estaba pensando en eso cuando tú estabas hablando del encuentro consigo mismo, que en muchas ocasiones Odiseo habla con su yo, no sé cómo, no me acuerdo cómo lo llama, pero habla consigo mismo. Mm, ¿Y ahora qué vas a hacer? Y además me llamó también la atención a propósito de otra cosa que dijiste, que en algún minuto dice, ojalá hubiera muerto en Troya mm, y habría tenido una muerte noble y habrían hecho una pira funeraria y mi fama, en fin. Y en cambio estoy aquí y esta muerte será muy indigna, ¿no? mm, Y me pareció súper interesante eso también eh, como de cambio del personaje que sometido a otro tipo de vicisitudes, es capaz de ir un poco más allá de ese hábito o esa cosa heroica y mm. eso. Eh, eh, Callo, Sergio. Sí. Bueno, yo coincido totalmente con Rodrigo. Y, pero pensaba cuál es uno de los puntos, digamos, acá que es como a mí me llamó la atención, es que Odiseo rechaza la vida eterna. Entonces hay algo sorprendente en eso, digamos, que yo creo que se enlaza con muchas cosas que se han ido como anticipando en lo que hemos Mm, visto, digamos, que es qué es el hombre finalmente, qué es lo que el hombre quiere en el fondo, a qué vida aspira el hombre. Y yo creo que hay un fuerte cuestionamiento a la vida de los dioses. O sea, yo creo que no solamente el tema de la eternidad, sino que también el doble estándar de los dioses, que lo dice Calipso, sí, ¿ya? Que dice, hace una crítica a estos sañudos dioses que no sé qué, cuando ellas se meten con mortales, en cambio yo no puedo. Entonces hay un punto ahí de qué es lo más propio, qué es lo que representa Ulises, digamos, como ser humano. A dónde va la micro en lo que realmente a él le importa y por lo que está dispuesto a dejar todo, digamos? Pero detrás de eso yo creo que hay un fuerte cuestionamiento a los dioses. Y de ahí también pensé en algún minuto, digamos, qué increíble que haya un escritor que tiene digamos, la libertad y la visión de poder escribir lo que los dioses hacen y piensan. Es como, qué sorprendente que alguien diga, mira, estaban comiendo, hablaban estas cosas, esto no les gustaba. Ese escritor es un dios también, ¿por qué puede él contemplar la vida de los dioses? ¿De dónde salió ese personaje? Entonces, pero quizás también es como una parte de un proceso de que en lo humano se va descubriendo las miserias de los dioses, se va descubriendo que al final los dioses no convencen tanto y que la vida eterna tampoco convence tanto. ¿A quién le mm, interesa la vida eterna al final del día? mm, Yo no jamás me gustaría tener una vida eterna. Pero aquí como que hay algo de eso, digamos. ¿Qué es lo que es el ser humano en su esencia, digamos? Para dónde va? Eso es como lo que me surgió de esta... de- ¿Alguna otra? Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Rodrigo en cuanto a la belleza del escrito, que es una cosa emocionante, realmente de una belleza
poética maravillosa, que no me lo había imaginado en las páginas anteriores. Me llamó mucho como describe a Ulises cuando está con Calipso. Hace suponer que él pasó todos esos años en la punta de una roca en la isla, llorando y recordando su vida con Penélope. Y después no me acuerdo a quién le dice, "Us- tú eres debes ser una diosa, mi mujer, a la misma Calipso, no, mi mujer no te llegan a los tobillos ni por dignidad, ni por tu dignidad de diosa, pero yo la amo a mi mujer justamente por ser humana, o sea, algo muy familiar, muy bajo perfil, le diríamos hoy en día, no sé cómo decir, o sea, porque él desecha a esta diosa muy políticamente correcto, ensalzando a su mujer, pero reconociendo los dones de la diosa sin enemistársela, sin decirle una mala palabra y diciendo, no, yo vuelvo y quiero volver a donde mi amada mujer, que la echo de menos todos los días de Dios. Bueno, será porque soy mujer y me conmovió mucho ese amor profundo, pero realmente me llamó la atención, porque no sé a cuándo hay que esperar para que un hombre, quizás los romances caballerescos del principio del humanismo, cuando un hombre se arrodilla ante la belleza y la humanidad y la feminidad de una mujer, por simplemente ser bella y existir y respirar. No sé, me emocionó mucho la belleza y cómo se pone Ulises como un hombre desdichado y que quiere volver a donde su mujer amada y también desdichada, porque los dos están sufriendo la ausencia mutua. Maravilloso. Bueno, qué bueno, qué bueno todo lo que dicen, porque finalmente, Natalia Roa. Em, sí, solo una cosa más, yo estoy plenamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo creo que es impresionante cómo envuelve como una marea, ¿no? Y cómo uno va quedando fascinado en la musicalidad del poema. Em, Solo agregar que yo también me quedé como pensando a propósito de esto mismo, cómo uno entiende en esta relectura más adulta por qué es un texto tan fundante, ¿no? En el sentido que como tópicos que son clásicos de la historia de la literatura, del cine, incluso efectos especiales, vienen de acá. O sea, cómo los dioses tocan y entonces el personaje tiene un halo, ¿no? Que son efectos, no sé, Disney, ¿no? Pero están todos acá, ¿no? Como cuando se reviste a alguien de poder, se lo toca de algo y entonces tiene un halo que brilla. Y está todo escrito acá, ¿no? Entonces es bien impresionante cómo lo fundante de Homero, en el modo como plantea los conflictos, como plantea los vínculos entre los personajes, lo que estaba diciendo. Como guionista, perdóname, como guionista. Claro, claro, como plantea la fidelidad, como plantea el romance, como plantea los celos de la diosa, o sea, por eso digo los tópicos literarios, cómo están todos reseñados acá. Entonces, eso me pareció fascinante. Interesante. Sí, Disculpa. Natalia, perdón. No. Natalia Ah, Ramos. no, solo para abundar también, igual de acuerdo con lo que dice Rodrigo, Natalia, bueno, todos, la belleza, la musicalidad, insisto en mi punto de que hablemos de eso también. Pero Ahora, yo me Hablemos, quedé vamos a hablar como, ahora. bueno, yo me quedé como muy pegada con Calipso. Y a propósito de lo que dice Natalia, como de esta, mm, todos estos insumos fundantes de todo, ¿no? Como esta figura de esta mujer poderosa, porque era una mujer poderosa, solitaria, recluida en su cueva, de alguna manera sintiendo que los dioses estaban siendo injustos con ella, que tenía que ceder, ¿no? A la voluntad de Zeus y liberar a este hombre, que la verdad, debo confesar que me cayó un poco mal en el canto quinto, como que siento que había una descripción un poco
no sé cómo decirlo, pero no sé si se reía un poco de él o no, Homero, pero así como que todo, de noche lo pasaba bien porque dormían juntos, pero de día se iba a la punta de la roca y lloraba. Entonces era como, mientras leía, como que trataba de pensar yo si no lo estaban tratando con un poco de malicia o no a Odiseo, como que me quedó un poco esa duda de qué significaba como esa descripción así de que estaba todo el día llorando, no sé, y después a lo largo de, bueno, desde que después se iba de la isla y tal, como que siempre había mujeres al servicio de Odiseo. Calipso, después Idma, no me acuerdo cómo se llamaba otra, hija de Ino. Idmo, Y no. también, que aparecía también del fondo del mar, le daba ese velo, después aparece Nausicaa, como que siempre hay mujeres alrededor que aparecen asistiéndolo y salvándolo, dándole poderes más o menos extensos, temporales, en fin, para que el héroe prosiga su camino y su cometido. Y por supuesto que todo gira en torno a él y todo está al servicio de él, pero como que me cayó un poco mal. Él. Sí, o Ya. sea, porque además tenía montón, tiene, no sé, Atenea y todos ahí, pero y él como que estaba todo el día llorando. No sé, Bueno, pero me provocó esa sensación así como de, bueno, déjate de llorar un poco. Se la arreglaba para Y aprovechar bien los servicios de quien estaba disponible. exactamente, absolutamente. Entonces, pero además me puse a leer sobre Calipso y también y leyendo por ahí, no sé, que también esta historia de ella como que había dado origen a esta, o sea, como que era una especie de como dice Natalia, como estas historias fundantes así, de la figura también de la mujer que solitaria, poderosa, como resignada, como a asistir en algún momento al varón heroico, pero después tiene que recluirse porque la historia que importa es la de él. ¿Me entiendes? Y me resonó mucho ese personaje lateral de alguna manera. Mira, Sergio se voy a ríe. volver a esto, pero lo prometido es deuda. Voy a hacer el paréntesis respecto de la pregunta sobre el ritmo, ¿no? La poesía épica, y llamamos poesía épica básicamente a la poesía, digamos, de Hesíodo y de Homero, se escribe bajo ciertas reglas, digamos, prosódicas, básicamente, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre el griego y nuestras lenguas romances, castellanos, italianos, etcétera, etcétera, y el inglés sobre todo, y las lenguas sajonas, digamos, germánicas. Y es que el griego en realidad es una lengua prosódica o melódica, le dicen los griegos, ¿no? Y nosotros tenemos una lengua en el fondo rítmica, ¿no? Entonces, los griegos, el griego clásico funciona en base a dos cosas que nosotros no podemos mucho entender, que son las vocales largas y las vocales breves, que son las sílabas largas y las sílabas breves, que en términos de poesía, en el castellano, por ejemplo, nosotros las hemos reemplazado por las que llevan el tono y las átonas, ¿no? Es decir, como en música, ¿cierto? La nota de inicio de compás y las otras, ¿no? Eh, en la marcha, por ejemplo, el ritmo de marcha es tan, 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 ¿no? En el vals es tan, 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 tan. Nosotros, en términos, digamos, en términos de rítmicos en la poesía, nosotros usamos en el fondo el acento y las sílabas no acentuadas. Y los griegos, independientemente del acento, utilizan la construcción, ¿no es cierto?, con sílabas que dependen de su largo, el cual depende a su vez, ¿no es cierto?, de la vocal, y hay vocales que son únicamente largas, otras vocales que son largas y a veces son cortas, ¿no? Y eso depende de su posición dentro de la sílaba, etc., ¿no? Es un tema muy complejo, de muy larga explicación, amerita en realidad un curso casi de un año, ¿ah?
cuando se estudia filología. No es un tema fácil para nosotros de entenderlo. Nosotros en castellano hemos simplificado los ritmos, digamos, literarios, digamos, de la poesía en 4 tiempos, ¿no? El iambo, el dáctilo, el troqueo y el anapesto. Para ponerle el nombre, ¿no? Después, si es necesario, ¿no? La poesía épica está escrita en base al sistema del hexámetro. ¿Qué es lo que es un hexámetro? Un hexámetro es 6 medidas, hexi, metra, 6 medidas. ¿Qué es lo que es una medida? Una medida es lo que en poesía en castellano se llama un pie, es decir, un conjunto de sílabas, ¿no? Un pie puede tener 2 o 3 sílabas, ¿sí? Y un pie entonces se conforma generalmente, ¿no es cierto? En el caso de la poesía épica se conforma básicamente por el ritmo dactilio. Dactilio se llama dactilio a raíz del dedo, y se los voy a mostrar, porque es una sílaba larga y 2 cortas. ¿Se ve mi dedo, no? Una sílaba larga y 2 cortas. Entonces es un ritmo que sería tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, casi como un galope. Andra, moi, ene, pe, musa, politro, posmala, pola. ¿Qué permite? En la construcción permite básicamente ciertas variaciones, ¿no? En que puede cambiarse, está permitido reemplazar una sílaba larga por 2 breves, y en cuyo caso se arma un espondeo. Ya ahí me voy a empezar a enredar, porque las formas, los nombres de los pies en griego, que se llama pie, digamos, ¿te acuerdan de las coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique, ¿no? En que al final, ¿no es cierto?, son 4 versos y un verso a mitad. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando, contemplando, 4 sílabas. Son octasílabos más un, ¿no? Ese es un pie quebrado, ¿ya? Entonces, son 6 pies, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede ser un endecasílabo, puede ser un decapentasílabo, o sea, tener 15, ¿no? Y puede ir variando, ¿no? En el sentido de la rítmica, ¿sí? Pero eso depende, hay que saber muy bien griego. Yo, griego clásico, dudo que alguien sepa muy bien que no haya estudiado durante 20 años o más, digamos, el idioma, ¿no? Porque tú tienes que ver efectivamente a qué corresponde dependiendo de cuál es la sílaba que sigue en el verso siguiente. ¿Mm? O sea, si parte con un complejo de consonantes o parte con vocales largas o cortas, entonces ahí da un poco la medida. Pero básicamente, y en ese sentido, y ahí está lo básico del ritmo, es que el verso, el hexámetro homérico o hexámetro épico, es básicamente un verso compuesto en pies dactílicos, es decir, en pies que van yo cuando chico le decía galope, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, ¿no? Andra, moyenne, pemusa. Eso básicamente. No sé si te aclaro algo, Natalia. Podemos seguir conversando después cuando te Qué aparezcan dudas. difícil traducir eso, ¿no? Es muy, o sea, en realidad la traducción del griego al castellano y del castellano al griego en ese sentido es muy difícil. Claro. Es muy, muy difícil porque son formas distintas, prosódicas muy distintas, ¿no? O sea, uno tiene que optar en realidad, ¿no? Si es que uno preserva ¿cómo se llama la homeocatalexia? La rima, por ejemplo, ¿no es cierto? O absolutamente todos los tiempos, o uno conserva o le da prioridad al contenido, ¿no?
En general, el problema de la traducción está en poder equiparar y equilibrar ambas, ¿no? Dígame, Sergio. La cantidad de palabras del griego de esa época es equivalente a la cantidad de palabras del español, porque llama la atención la traducción, la cantidad de palabras, por lo menos para mí, que yo no conozco. O sea, hay un montón de adjetivos y cosas que como que uno tiene que ir al diccionario de repente para saber de qué está hablando. Eso digamos, como equivalente a lo que uno podría leer en el griego antiguo de la Odisea. ¿O aquí hay algo que más viene del traductor? Mira, yo creo el problema concreto en este punto, que tú tocas un punto muy, muy importante, es que la Ilíada y la Odisea son poemas fundantes del idioma griego, ¿no? El idioma griego es un idioma que se está construyendo. A partir de eso, comienza a construirse y comienza a enriquecerse con las distintas concepciones que van apareciendo, sea de los filósofos jónicos, en la nueva poesía, Arquíloco decía yo, Safo, Alceo, Píndaro, etcétera, la filosofía que viene después con los retóricos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, hasta llegar a Platón. Pero eso es posible, además, porque el griego tiene una estructura idiomática que lo permite, que permite que rápidamente se vayan produciendo precisiones de los conceptos originarios. ¿Cuál es esta? Esta ventaja o esta virtud del griego es que se trata de un idioma aglutinante, como es el caso del alemán, ¿no es cierto? ¿Qué significa idioma aglutinante? Un idioma aglutinante es aquel en que tú puedes ir agregándole a una palabra madre, por ponerle un nombre, prefijos y sufijos de manera de ir enriqueciendo, ¿no? Problema, por ejemplo, que es una palabra de origen griego, la palabra de origen es la palabra blema, ¿m? Que tiene la acepción de dirección de algo que se arroja hacia un lugar, ¿no? Problema es lo que está antes del arrojar eso. Y entonces aparece la duda. Y así tú puedes ir agregando otras sufijos o prefijos y vas enriqueciendo el idioma. Entonces, si bien podría uno pensar que la traducción de la Ilíada desde el castellano es un poco pudiese ser antojadiza porque hay autores que le ponen palabras de su cosecha, la verdad es que el griego está estructurado de manera tal que pareciera ser que no es así. Es decir, es un idioma, el tema con la Ilíada y con la Odisea es que en realidad, lingüísticamente hablando, está escrito en un idioma que no se hablaba. ¿Por qué? Porque está escrito en dos dialectos, ¿no? Utilizando dos dialectos del griego, uno es el dialecto eolio y el otro es el dialecto jónico, ¿no? Se puede hablar en jónico, se puede hablar en eolio, pero hablar intermezclando, digamos, palabras, incluso formas, variaciones de las formas verbales o de las desinencias, digamos, de los casos en el universo de los adjetivos. Está fallando el internet de Natalia. Ya, ahí está volviendo, tratando. Entonces, nadie podría pretender que se hablaba tal como está ahí. Hay una creación poética, indudablemente, en eso, y con el uso de las dos vertientes, digamos, o estos dos dialectos mancomunados, en que también aparecen a veces elementos dóricos, ¿no? Que es la otra gran familia de griego, es un idioma que se va enriqueciendo en el fondo, ¿no? O sea, es difícil hacer esa precisión. No es como en el caso de Hesíodo, que es claramente el lenguaje eólico. Entonces, si uno lo mira, si uno leyera esos textos, uno se daría cuenta que son bastante más pobres en imágenes, ¿no? Son más directos, más... Natalia, Roa. No se escucha.
Perdón, te quiero hacer una pregunta que yo he escuchado, no sé si es verdad o no, porque en el fondo uno la está leyendo, pero todo esto fueron poemas que siempre fueron orales. Entonces, que el ritmo, a propósito de esto que tú estás hablando, em, tiene también la especialidad de ser pensado para que el rapsoda le sea más fácil memorizarlo, ¿no? De manera que sea más fácil, porque es un poema larguísimo, entonces uno tiene que pensar lo difícil que tiene que haber sido poder memorizarlo y guardarlo. Lo mismo que ciertas expresiones que a uno se le graban, ¿no es cierto? La aurora de rosados dedos, Las cóncavas Hel- naves. Helena del peplo ondulante, o sea, pero que tenían no solo un sentido poético, sino que un sentido mnemotécnico, ¿no? Para que fuera más fácil la memorización del rapsoda y a su vez el que fueran aprendiéndolo las distintas generaciones. ¿Es verdad eso? Sí, O... o sea, de acuerdo a lo que estudió Parry, en la poesía oral balcánica, a principios del siglo XX, eso es así, ¿no? Es decir, hay fórmulas que son fórmulas claramente mnemotécnicas, que son las estables, básicamente, o son aquellas que permiten en algún momento al rapsoda, cuando se olvida de lo que viene, rellenar con esa fórmula hasta reencontrar, digamos, el hilo, ¿no? Y Mm. efectivamente el ritmo tiene que ver con eso. Ahora, eh, con respecto a si el ritmo tiene que ver con la mnemotecnia o no, si está ideado específicamente para eso, tengo mis dudas, dado que se sostiene y se ha sostenido muchas veces que la poesía, básicamente, tiene su origen en, en los cantos grupales de las labores de la tierra, ¿no? Que son rítmicas. ¿No? Ujú, Las labores del remo, que también son rítmicas, ¿no? La mayoría de las labores, o las labores, digamos, colectivas, para que funcionen, necesitan de un ritmo, ¿no? Si no, no opera. La cosecha, la siega, la siembra, ¿no? Etcétera. Entonces, el ritmo sí funciona, mnemotécnicamente siempre ha funcionado, ¿no? Pero no puedo decirte más que eso. ¿Ha quedado más o menos claro el tema, ¿no es cierto?, del sí. idioma un poco? Son preguntas que van a ir saliendo sin lugar a duda más adelante. Pero me gustaría volver atrás. Me gustaría volver Ujú. al enojo de Natalia con Ulises. Y me gustaría volver también a la relación que se empieza a producir con los dioses, ¿no? Es decir, eh, es importantísimo lo que señalan en el sentido de que la razón por la cual en el primer canto Atenea va a Zeus y le dice que es hora de volver es porque Odiseo está en el promontorio de la isla mirando a lo lejos, añorando su casa en Ítaca. eh, yo siempre añado que ve y se imagina los humos de las chimeneas. Creo que esa es invención mía, finalmente, pero en fin, no es lo que yo imagino. Pero es la imagen que aparece, ¿no? Es decir, de un hombre que finalmente pareciera cansado de las aventuras, que pareciera que en el fondo se ha dado cuenta de que ya no más, non plus ultra, o sea, vamos de regreso a casa, ¿no? Eh, pero ese regreso a casa, ¿no es cierto?, es el reencuentro consigo mismo finalmente, ¿no? Es aquello que le va a ocurrir en este tránsito desde la isla de Ogygia hasta la tierra de los Feacios. Ese es el final y el inicio, a mi juicio, de todo, ¿no? El inicio es finalmente su despertar, en, enredado debajo de las ramas de ese olivo, amarrado al olivo silvestre, ¿no? Es una imagen muy bonita, ¿no? Eh, pero claro, él renuncia porque en el fondo su vida, si nosotros nos detuviésemos en la Ilíada, por ejemplo, con respecto
al cómo funcionan todos y cada uno de estos héroes, todos y cada uno de estos héroes son divinos. Funcionan, ¿no es cierto?, de la mano de dioses que los llevan, los ayudan, toman formas alrededor de ellos para evitarles, ¿no es cierto?, la flecha del enemigo, la lanza, la espada, ¿no? Funcionan, están en una suerte como de banquete de mancomunidad con los dioses. Los dioses en la guerra de Troya pelean al lado, ¿no es cierto?, de estos héroes. ¿No? Tanto así que Afrodita es alcanzada por una lanza, ¿no es cierto?, y es herida, ¿no? También aparece Ares, ¿no es cierto? En este caso aquí, si bien nosotros nos encontramos con una Atenea que protege a Ulises, ¿no? Es una Atenea que lo protege ya no interviniendo directamente ante los otros, salvo cuando se aparece en tanto que mentes a su hijo Telémaco, o en tanto que la campesina hasta que se aparece, ¿cierto?, en camino al palacio, ¿no? O la niñita, ¿no? Pero ya no aparece en medio del fragor de la batalla, sino que aparece como una ayuda lateral. No sé si me explico. ¿No? Hay una distancia mayor en la relación con los dioses. Tanto es así que Ulises, ¿no es cierto?, cuando piensa en los dioses, en quienes le han hecho la mala jugada, no sabe distinguir cuáles de los dioses le han hecho la mala jugada. Incluso pareciera que en algún momento increpa a Atenea, ¿no es cierto?, o la acusa de haberlo abandonado, ¿no? Es decir, él ya, si bien es protegido por Atenea, tal cual lo tiene la tradición desde la Ilíada, en que él conversa con Atenea, aquí él no sabe si efectivamente es ella quien lo protege o no. Y eso es interesante, precisamente a raíz de lo que planteaban ustedes, de una cierta distancia con los dioses. ¿Mm? O sea, una de las señales más importantes, a mi juicio, que se da en este canto quinto, es precisamente la negativa, ¿no es cierto?, de Ulises de transformarse o de ser un inmortal. Es decir, reconocerse en el fondo como quien es. Y que tiene, a mi juicio, un correlato directo con las preguntas que se hacen o que se harán más tarde, un poquito más tarde, los filósofos jónicos, ¿no? O la pregunta, o las interrogantes que plantea Safo en su poema, ¿no? Al hablar de lo que le ocurre a ella, ¿no? Cuando ve a su amiga, ¿no es cierto?, sonriendo frente a ese hombre que parece un dios, y que siente que le corre un fuego debajo de la piel, etcétera, etcétera. Hay como un ir acercándose en la historia del pensamiento griego, del modo de mirar, ¿no?, hacia el conocimiento de la persona, del individuo, ¿no? Ya no como un juguete de los dioses, sino que también como alguien que depende de sí también, de sus propias fuerzas. Y esto es interesante a mi juicio, que es la disyuntiva en que ponen a Calipso desde el Olimpo. ¿Por qué la ha alegado, no es cierto? Voy al tiro, Natalia. Porque él ha alegado, supuestamente, o lo dice Atenea, que no tiene cómo irse, que no tiene nadie que le haga las cosas, ni lo vaya a buscar, un barco, y por eso no se ha ido, ¿no? Y solo dice, ya, pero le vamos a decir entonces a esta chica que, ¿no?, y que le ayude a hacerse una balsa. Y le entrega las herramientas para que él se haga una balsa. Eso no es un tema, a mi juicio, para pasar así como tan de lado, ¿no? Yo creo que hay un punto en el que habría que detenerse. Natalia. Sí, yo creo que a propósito justamente de lo que tú estás diciendo, yo creo que es sumamente interesante en este canto quinto, y a propósito de lo que comentaba la Nati, que la perdimos parece por el internet. No, aquí la veo yo la veo. Yo no la veo, ya, pero en el diálogo entre Ulises y Calipso, ya, está invisible, Nati, un fantasma. Está como Atenea.
A mí me parece súper interesante porque en los cantos anteriores, ¿no es cierto? Como que el poema se centra en hechos y situaciones, ¿no? Los personajes situados. Pero acá yo creo que hay otra inflexión que es entrar, si los dioses están más atrás, entra como en un vericueto que es el análisis del modo humano de la vinculación. O sea, cuando Ulises rechaza la propuesta de Calipso, ¿no es cierto? Y Calipso le dice, ok, está bien, entonces yo te voy a ayudar y te voy a dar todas estas cosas. La respuesta de la primera, ¿no es cierto?, es la desconfianza. Él dice, me mandas a la cima, ¿no es cierto? Porque dice, claro, el pensamiento es un pensamiento de vinculación humana. Como la rechacé, lo que está tramando es que yo perezca en el mar. No está pensando los dioses van a hacer no sé qué, está pensando cómo reacciona una mujer desairada, ¿no? Y eso es algo totalmente distinto a lo que teníamos antes. Mm. Es un tipo de pensamiento psicológico, ¿no? Y a continuación ella, y esto me parece notable porque lo quiero leer, estamos hablando del siglo VIII, digamos, le dice, astucioso eres tú de verdad y no vano de mente según vas meditando las cosas que dices. Testigos sean de ello la tierra y el cielo que arriba nos cubre y la estigia y las aguas que vierte, el más grande y terrible juramento que pueden hacer las felices deidades de que no he de tratar una nueva desgracia en tu daño, que antes bien, para ti pienso y quiero, esto es lo que me interesa destacar, lo mismo que habría de querer para mí si en tu propia aflicción me encontrara. O sea, que es como un concepto de la empatía Mm. eh, interesantísimo. Me parece tan moderno el modo en que están dialogando los dos. Mm. En relación a todo lo que venimos escuchando antes y a la Ilíada, eso. Mm. Sí, yo en relación a Calipso, yo tengo una duda y la he tenido siempre, ¿ah? Debo decirlo. Si bien Calipso se nos presenta como una diosa, como una hija, ¿no es cierto?, de Atlas, de Atlante, ¿no? Por eso ella vive tan lejos, ¿no? Una hija, además, de Atlas, un titán eh, no querido para nada por Zeus, castigado, por lo tanto, a sostener el cielo en sus hombros, ¿no? O la tierra, ahí las columnas de Hércules. Por lo tanto, su hija tampoco muy querida, yo creo, ¿no? De parte de los olímpicos. Eh, a mí lo único que me hace parecer que ella es una diosa es en que habla de inmortalidad y en que cena, desayuna y almuerza ambrosía. Pero en el resto me parece muy humana. Me parece casi tan humana, casi como un paralelo con Nausicaa, ¿no? En cierto sentido. Porque claro, la divinidad que se nos aparece en la Odisea en general, la divinidad como divinidad, es una invisible, Neptuno o Poseidón más bien, ¿no? Y la otra visible, pero invisible a la vez, que es Atenea, que se presenta bajo distintas formas, ¿cierto? Y que hace unos artilugios como de magia, lo envolverlo en una nube, ¿no es cierto? Y cosas de ese tipo, ¿no? Pero Calipso no me ha parecido nunca como una diosa, porque ella no resuelve mágicamente nada, ¿no? Porque ella podría haber, como Circe convertirá, digamos, a los amigos de Ulises en otras cosas, ¿no? O como Atenea se convierte en Mentes, ¿no es cierto? Ella podría perfectamente haber convertido rápidamente, ¿no es cierto?, por arte de Birli Birloque, haber hecho aparecer alguna barca o alguna balsa de alguna parte, ¿no? Podríamos. Estamos en un universo, digamos, fantasioso, pero ella no. Ella tiene, como tú bien dices, Natalia, formas de relacionarse claramente humanas. Le dice, mira, aquí tengo estas herramientas. Toma un hacha de doble filo, toma unas cuerdas,
te entrego las velas, te paso ropa, te pongo comida, te pongo vino, y allí hagamos un toldito para que no te agarre el sol, no te dé insolación. Pero son cosas que cualquier ser humano haría por algún otro ser humano, ¿no? Y en ese sentido lo que tú dices es muy, muy importante con respecto a la empatía, ¿no? Es decir, hay un modo, efectivamente, lo que nos está presentando la Odisea, a partir precisamente de estos cantos, que no así de la telemaquia, nos está presentando desde la partida, digamos, desde que nos enfrentamos a Odiseo, a Ulises, en este primer canto que lo encontramos, nos lo presenta como un ser humano que ya no tiene características de divino ni de gran héroe, ¿no? Por eso digo, parte un poco como de cero, ¿no? No es el gran divino iluminado que pone el caballo de Troya, no es el gran divino, ¿no es cierto?, que va y captura a Rezo, ¿no? Etcétera, ¿no? No es el gran maquinador de la guerra, de la batalla, ¿no es cierto? No. Las maquinaciones que él ha hecho antes no las está haciendo ahora, está haciendo otro tipo de maquinaciones que tienen que ver no con la gloria, sino con salvar el pellejo. Y yo creo que esa es una dimensión que es distinta. No sé qué les parece a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a este joven, ¿cierto?, que sale de la isla de Ojigia, ¿no? Y sale y tiene que navegar 20 días, ¿no es cierto? Sale negando la posibilidad de ser inmortal. Y además, con todo lo que le ofrece Calipso, ser inmortal y permanentemente joven, o sea, sin envejecer, digamos, ¿no? Él lo rechaza, él quiere ser humano. Su voluntad, y es lo que manifiesta desde este momento, digamos, de la partida, es: quiero ser humano. O sea, yo quiero a Penélope y quiero mi tierra y quiero mi lugar, porque es mi lugar humano, es mi lugar real en el fondo. Es mi verdadera dimensión. El viaje, de alguna manera, que parte ahora, nos muestra a un Odiseo que ha hecho, y nos lo va a contar en el futuro, ha hecho todo un viaje para llegar hasta acá, para ir, comillas, humanizándose. Y es desde este punto donde, a mi juicio, parte la Odisea. En realidad, la Odisea para mí parte como historia, ¿no?, como punto central, culminante, parte desde el momento en que él despierta, en que es despertado por esa pelotita que lanza la amiga de Nausicaa. Algo tan inocente como un juego de pelota, ¿no? Preguntas. Es un punto difícil, ¿ah? Es un punto difícil. Yo me encuentro en un punto difícil en este momento porque no quiero contarle el final de la película, ¿no? Pero este punto, este es como en las películas, como en las películas inglesas de policiales, ¿no? Este es como ese primer plano de una billetera que se olvidó y que vuelve a aparecer recién al final de la película como la clave que resuelve el crimen, ¿no? Por eso no quiero, ¿no? Este punto, dígame, Janine. Notable que Ulises haya tenido que pasar 10 años de sufrimiento, ¿no? Como que hubo un periodo no pasó 6 meses ni un año. 10 años es un tiempo hasta para los dioses notable, o sea, convivió con Calipso, pudo apreciarla, pudo amarla, odiarla, o sea, la cantidad de sentimientos y de pasiones Entonces encuentro bien notable que haya puesto el autor 10 años, Mm. porque con 10 años pasa, o sea, puedes sufrir y puedes madurar, procesar muchas cosas como individuo, ¿no? Notable. Yo creo que eso, efectivamente, lo que tú dices es precisamente lo que pasa, ¿no? Porque cuando nosotros entremos, digamos, al canto séptimo, octavo, noveno, ¿m?, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ahí es ahí
donde podemos ver la trayectoria de este sujeto, finalmente. Cómo parte y cómo llega, ¿no? Porque son varias las historias que se hacen de él, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, que él no quería ir a la guerra de Troya, ¿cierto? Y que se hace el loco, ¿no? Alguien lo comentaba la otra vez, ¿no? Aquí mismo. Entonces pone fue Walter, ¿no? Entonces pone a arar la tierra, ¿no es cierto?, a un buey con un burro que caminan dispares y en medio pone a su hijo, Telémaco de 2, 3 meses, o no, está ahí y entonces Palamedes se le pone al hijo entre medio del frente y ahí él recapacita y reconoce que no está loco, fue reconocido como no loco y se tiene que ir a la guerra de Troya. Es un hombre que es de la tierra, en cierto sentido, el mito nos recuerda que él es un poco de la tierra, pero se transforma en este viaje, digamos, en la épica, digamos, en la epopeya de Troya, ¿no es cierto?, en un personaje muy, muy relevante, muy, muy relevante, eh, sobre todo por su manejo, por su capacidad de, de armar, no sé cómo decirlo, mecanografía, de armar maquinarias, ¿no?, mentales, ¿no?, para conseguir logros y cosas, mover piezas, ¿no? Es una especie como de gran estratega, sin ser un buen militar, digamos, o un buen guerrero, ¿no? Porque en la Ilíada no aparece muchas veces que él esté presente en batalla, ¿no? Pero idea muchas cosas, piensa muchas cosas, ¿no? Eh, inventa, imagina, ¿no? Inventa el caballo de Troya, etcétera, ¿no? Tanto es así que en la tragedia, ¿no es cierto?, tanto para Eurípides como para Sófocles, ¿no?, es una persona mala, es una persona inescrupulosa, ¿no? En las troyanas aparece como absolutamente inescrupuloso, ¿no? En el Filoctetes también, ¿no? O sea, él confinó a Filoctetes a vivir en una isla abandonada, ¿no es cierto? Pero ahora que necesita el arco de Hércules que lo tiene Filoctetes para poder ganar la guerra de Troya, va, trata de engatusarlo, le miente, le dice una cosa, le dice otra. O sea, es un pillo, ¿no? Es un pillo. Y aparentemente aquí lo que está ocurriendo es que él está volviendo a una calidad humana que no es la de pillo. Y eso me parece muy interesante en la Odisea, ¿no? Es decir, hay algo que lo reivindica y que le da una calidad humana muy, muy importante, muy apreciable, ¿no? Notable. Bueno, todavía no. No, todavía no lo vemos, Yo pero estoy en el team con la Nati, o sea, todavía está llorando de día arriba de la roca, amargamente, de noche se solaza, todavía no es muy creíble. Total. bueno, pero tiene todas las contradicciones del ser humano, digamos, no, tampoco es tan puro, y eso también es interesante, ¿no? O sea, Sí, súper, súper, y total. Y por lo mismo a nosotros nos puede caer mal, ¿no? por Como supuesto, héroe, por supuesto. O sea, es un héroe que es un antihéroe en el como fondo, ¿no? En ese sentido. héroe y hombre, sí. O sea, es un héroe en la medida de sus logros guerreros, digamos, ¿no? Que nos vamos a ver en algún minuto. Y es un referente en tanto que hombre que se equivoca. Pero Total. tal vez el tema no es el que se equivoque, ¿no? Porque eso lo haría muy humano. Más bien el tema es el ardid, ¿no? Porque lo llaman, ¿no? Ulises Mañero, Fecundo en Ardides. Entonces, uno no sabe qué es lo real y qué es qué es el ardid. Yo creo que Es que el tema con el ardid tiene que ver con el cómo comienza a utilizar el ardid, ¿no?
En un momento el ardid lo usa para gloria del ejército, para gloria de los aqueos, ¿no? El ardid es un ardid guerrero, es un ardid de conquista, es un ardid que responde más bien a un conquistador, ¿no? Un guerrero conquistador. Pero a medida que va pasando el tiempo, el ardid va transformándose en una herramienta para salvarse a sí mismo, ¿no? Y hay creo que en ese cambio cualitativo hay también una clave, ¿no? El tema está que nosotros lo vemos partir de acá, ¿cierto? Y tenemos que pensar lo siguiente. Él parte, ¿no es cierto?, de la isla de Ogygia con muy poca ropa, con muy poca comida, la comida que le ha puesto Calipso, ¿m? Sin ninguna otra pertenencia más que la balsa, ¿no? Zozobra la balsa, se destruye por el oleaje, ¿no es cierto? Eh, Viene Ino y lo pilla, ¿no es cierto?, a caballo de un madero y le pasa su túnica, ¿no? Pero le dice, en cuanto llegues a la playa, ¿no? Tienes que devolvérmela. Y resulta que él llega a ese lugar, ¿no es cierto?, exánime, o sea, prácticamente muerto, ¿no? O sea, no se muere porque Dios es grande nomás, como habría dicho mi abuela. No tiene más abrigo, o sea, está desnudo, está como Desmond Morris, el mono desnudo, digamos, ¿no? Está absolutamente sin ninguna pertenencia más que su propia persona, su propio cuerpo, no tiene nada más que eso. Tanto es así, ¿no es cierto?, que para abrigarse se cubre con hojas y tiene que esconderse porque está desprovisto de armas, entonces esconderse de la fiera, entonces se mete abrigado, ¿no es cierto?, o bajo el abrigo de un olivo, ¿no es cierto?, que está entrelazado desde un mismo tronco con un olivo silvestre, ¿no? Es decir, hay un símbolo fuerte ahí, a mi juicio, ¿no? El olivo silvestre del que nace el olivo cultivado y en el que en algunos casos sobre el tronco del olivo silvestre se injerta el olivo cultivado, que es entonces lo que permite, digamos, la larga vida a muchos olivos en el Mediterráneo, ¿no? Pero hay ahí una idea agrícola muy potente. El olivo es y fue durante el despertar de Grecia desde el siglo IX en adelante, u octavo, ¿no es cierto?, principio del octavo en adelante, el olivo fue la fuente de ingresos de Grecia. El olivo fue lo que le permitió a Grecia volver a renacer como país finalmente, ¿no? Como etnia, ¿no? O sea, después de haber sido destruido económicamente, militarmente, como lo fue el Imperio Micénico, la, el reacomodo social, ¿no?, parte fundamentalmente por el cultivo del olivo. Es el olivo, ¿no es cierto?, el que... Entonces, él, en su desnudez absoluta, solo está cobijado por el olivo. Yo creo que ese es algo a lo que uno podría encontrarle, yo lo encuentro, puede que no sea así, es una interpretación mía propia, pero un valor simbólico más o menos fuerte. Porque creo que a lo largo de la Odisea nos vamos a ir encontrando con este tipo de señales. Y eso es muy decidor, sobre todo de lo que corresponde en el fondo, ¿cierto?, a la concepción que el griego va teniendo del hombre, de sí mismo, y va correspondiendo también con el desarrollo de un determinado pensamiento, ¿no? O sea, eso que está ocurriendo con la Odisea es más o menos paralelo, ¿no es cierto?, a un hecho político súper importante, y es que las leyes de la ciudad comienzan a escribirse en piedra y se ponen en los cruces de los caminos, es decir, en que la ley comienza a ser divulgada, ¿no es cierto?, en que ya la ley
o el ejercicio, digamos, de la justicia ya no radica en los paterfamilias o en los jefes de clan a su libre arbitrio, sino que ya empieza a ser un problema de la ciudad, del conjunto, ¿no? Y entonces ya los dioses comienzan a empezar a mirar un poco también más de lejos, ¿no? Ya no están tan presentes, ¿no? Porque el jefe de clan o paterfamilias, como le llamaban en el universo de los latinos, ¿no es cierto? Es además el sacerdote, tiene sus dioses protectores y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, dictamina los castigos a sus enemigos, a quienes le robaron, a quienes le asesinaron a un esclavo, etcétera, etcétera. Aquí estamos en un proceso distinto, en un proceso en que estamos yendo hacia esa suerte como de paralelo, ¿no? Por eso creo que es importante también la idea de que Calipso no es tan claramente una diosa, sino por las señales que nos dice el texto, ¿no? O sea, es una chica guapa, para decirlo así en bien español, ¿no? Es una chica guapa y, claro, dueña de una hacienda o de una isla, eh, pero claro, además se nutre de cosas especiales, digamos, ¿no? Pero no, y sabemos que es diosa porque es una diosa, porque nos lo dice el autor, pero no lo podemos colegir, como sí podemos colegir de la actuación de Atenea, ¿no? Entonces hay ahí un tipo de relación, como bien señalaba Natalia, ¿no? Una suerte como de relaciones más humanas, más reales en el fondo, más en dimensión terrena, diría yo, ¿no? Te quedaron muy pensativos. Dígame, Sergio. Pero a mí también me llamaron la atención las imágenes como, no sé si decir las plásticas o sugerentes como especiales, porque este velo inmortal de la diosa que se le aparece y que lo salva y con el cual podría llegar, es como una imagen rara, no sé, me llamó la atención, no la entendí al principio, de qué se trataba exactamente, que él pudiera flotar en este velo inmortal como un flotador, digamos. No sé a qué apunta, qué significa, qué... Y lo otro es la imagen de la entrada en el río y este cobijo en este bosque, digamos. Mm, También es otra imagen que, bueno, sugiere un poco como el renacer, el bautizo, mm. entrar en un río de aguas más puras, volver a la naturaleza, a la madre naturaleza, pero no sé si tienen mucho, si son más bien imágenes que sugieren muchas cosas, pero que a lo mejor no tienen tanto significado en el sentido del relato, digamos, no lo sé. Bueno, es buena tu pregunta, Sergio. Yo, claro, ya a lo mejor sobreinterpreto, existe esa posibilidad, ¿no? Pero te doy al tiro de la palabra, Natalia. Pero sí creo que hay un tema que es central, y es que el Ulises que llega a ese lugar, ¿no es cierto?, a cobijarse debajo de las hojas, es una suerte de cadáver viviente, ¿no? Lleva 2 días nadando para salir del agua, ha sido empujado a las rocas, han quedado pedazos de sus dedos impregnados a las rocas, ¿no es cierto?, como dice, ¿no? Y está exhausto, o sea, eh, si no lo salvan, muere, claramente. Pero él parte de nuevo, ¿no es cierto?, desnudo, absolutamente desnudo. Su vuelta al mundo es la vuelta de una persona que no tiene nada, que está absolutamente desnudo, en un lugar que además, la Feacia, que por todo lo que uno ha tratado de encontrar y estudiar, en realidad es el único lugar inventado y la única raza inventada aparentemente en la historia, digamos, de la mitología griega, ¿no? Un país de remeros, de navieros, un país de gente pacífica, ¿no? Que no tiene guerreros, ¿no?
es un país de ensueño. O sea, a lo mejor es casi como un sueño que él tiene, ¿no? Pudiese uno imaginar que es casi como un sueño, ¿no? Ahí más adelante vamos a ver las profecías que hay sobre Feaz. Natalia, que tienes tu manito Ahora arriba. sí. Sí, gracias. Em, a propósito, que me quedé pensando y que algo que me llamó mucho la atención justamente de esta reaparición de Ulises en la vida o en la sociedad, de lo que están hablando ustedes, el bautismo en el río, los olivos, reaparece después ante estas muchachas, Nausicaa y sus siervas, me pareció como muy marcado cierto tono como pudoroso en lo que se estaba relatando. Él como que se avergüenza de estar desnudo, se cubre, no acepta que lo bañen las siervas de Nausicaa, sino que él dice, me voy a bañar yo solo, estoy cubierto de sal, no sé qué. Y luego después cuando se presenta ante Nausicaa, que él no sabe si es diosa o mujer o mortal, en fin, ella como que le pone unas reglas muy claras. Le dice, te vamos a acoger, eres un huésped que has llegado hasta este lugar, pero tienes que ir aquí, tienes que ir después, porque yo soy una doncella, no puedo aparecer contigo. Entonces como que le hace un rayado de cancha social que a mí me pareció como súper guau, así como que ya volvió de sus 10 años llorando al lado de Calipso y vuelve como a la vida, a la sociedad, a una estructura, tiene que obedecer y todo esto personificado por esta mujer joven que le da la bienvenida, pero le dice, bueno, aquí las cosas son así, yo no quiero que a mí me vean con un hombre que apareció de la nada, no puedo manchar mi propia reputación. Eso me pareció súper interesante. ¿Mm? Solo eso quería decir. Es que claro, es que es súper interesante lo que tú dices, porque en el fondo está pasando en este renacer, digamos, ¿no? De Odiseo, está pasando que nos vamos encontrando con alguien que no es, y que es lo que vamos a ver más adelante. Por eso les decía que estoy como esas películas de misterio inglesa, porque todavía no puedo decir mucho, ¿no? Hasta que él no empieza a contar en parte de su historia, digamos, ¿no? Eh, Nos vemos con un ser humano que es absolutamente distinto, nuevo, transformado en el fondo, ¿no? Respecto de lo que fue o de lo que él va a relatar, que ha sido su trayectoria, digamos, ¿no? Desde Troya en adelante. Y ese punto es bien especial porque, como, como tú bien dices, le ponen las reglas claras, es decir, aquí hay reglas, aquí hay una ciudad, aquí hay un lugar habitado por seres humanos que cumple reglas, ¿no? Es una ciudad, es cierto que es una ciudad que se manifiesta como una ciudad real, ¿no es cierto? En términos de que hay un rey, ¿no es cierto? Que es muy aristocrática, ¿no? Pero, pero hay leyes, hay reglamentos, hay normas, ¿no? Él ha estado viviendo sin normas durante mucho tiempo. O sea, él viene a una incorporación o una reincorporación al mundo bajo otros parámetros. Sin lugar a dudas, en la historia de la Odisea nosotros nos vamos a encontrar con varias contradicciones respecto a este tema, ¿no? Pero hay cosas que vamos a ir viendo que se mantienen en el fondo, ¿no? Y que nos van a ir dando luces acerca de lo que realmente significa esto, ¿no? O sea, estamos en Feacia, ¿no es cierto?, en un reino de marinos, ¿no es cierto?, en que todos son divinos, además. Se nos acentúa mucho en el relato, ¿no es cierto?, que se trata de una ciudad, ¿no es cierto?, de un país de gentes divinas. ¿Mm? Se nos relata sus orígenes, ¿no es cierto?, descendientes de que dioses directamente, en línea directa, ¿no?, que son todos divinos, ¿no?, todos, etcétera, que no conocen la guerra, ¿no?, que etcétera, son una imagen, como habría dicho mi madre, feérica, de cuento de hadas, realmente, pero tiene sus reglas. En ese mundo, desde ese mundo, parte el nuevo Ulises, y en este mundo él va a contar su historia, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a ver en las Rapsodias 7 y 8? Ahí va a empezar, digamos, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien hasta ahora? No te escucho, Rodrigo. Yo, mira, tengo una pregunta que es para más adelante, no es para ahora, y es que en esta traducción hablan de Ulises. Tú hablas a veces de Odiseo y de Ulises, y a veces te corriges, dices Odiseo, no, Ulises. Entonces, ¿cuál es mi inquietud? Es por qué en la traducción se optó por Ulises, siendo que el libro es la Odisea, y por qué Mira, tú prefieres también usar el Ulises. ¿sabes qué es lo que pasa? Que en realidad Odiseo, el nombre Odiseo viene del verbo griego odíome, que quiere decir sufro, el sufriente, el que ha sufrido y el sufriente mucho. Entonces, cuando se hizo la primera traducción al latín, que creo que la hizo Livio Andrónico, ahí me puedo equivocar, en el 300 antes de Cristo, para dar cuenta del significado del nombre Odiseo, puso el nombre Ulises, no exactamente Ulises, porque creo que es Ulix o algo así, ¿no? Que pasó a ser Ulises, que tiene relación con un verbo latino que yo desconozco, pero que lo que he escuchado o leído, ¿no? Que traduciría un poco el contexto desde donde nace el nombre, digamos. La idea da la idea de ser alguien que fue un gran sufriente, ¿no? Yo digo Odiseo porque viví muchos años en Grecia, entonces se me queda pegado el nombre Odiseo. Y me corrijo a Ulises sola y exclusivamente porque me acuerdo que en castellano en realidad el nombre es Ulises. Nada más, esa es la razón, no hay otra. Pero ambos dos nombres son correctos. Bien, chicos, me pasa la hora volando en realidad. A mí por lo menos se me pasa volando. Gracias, Vamos, Pedro. Ha sido una Súper. clase muy interesante. Le agradezco. Hasta la próxima semana a todos. sí, Chao. y nos le quedamos con la Eh, 7 y la 8, pues sí. Ujú. Entonces, 7 y 8. sí, Ok. exactamente. Todas Bueno, las chao, muchas dudas Ha sido un anotaditas. Que estén placer. muy bien. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, Nos vemos, chao. Chao. chao, Buena gracias. Chao, semana. gracias. Chao. Gracias, igual.